La Red de Educación Pública Quillota Educación, en conjunto con Radio Cumbre 96.5 FM y Radio Red Q, presentan Tu Educación, tu felicidad. Hola, ¿cómo están? Les damos la más cordial bienvenida a nuestro programa dirigido a las comunidades educativas de los colegios y escuelas públicas de Quillota, realizado por el Plan de Motivación Lectora y el Área Técnica Pedagógica de Quillota Educación, y que tiene como propósito motivar la lectura desde la escucha atenta y guiada de relatos breves. Desde ya, invitamos a todos nuestros alumnos y alumnas, profesores y profesoras, padres y apoderados a que le den volumen a su receptor de radio para que puedan ser parte de esta experiencia educativa de volver a escuchar, conversar y compartir. Estimados estudiantes, los relatos anteriores nos han contado de íconos y símbolos de nuestra ciudad, como la Virgen del Cerro Mayaca y las esculturas de nuestra plaza. Hoy los y las invitamos a escuchar de un momento muy significativo para nuestro fútbol quillotano. Pongan atención y busquen un papel y un lápiz. Quillota, septiembre 2020. Bienvenidos al podcast del Plan de Motivación Lectora de la Red Q de Quillota. Arranca el partido. Muchas veces hemos escuchado esta frase al inicio de un encuentro futbolístico. Llegamos ya a la 10ª historia de un paseo por Quillota y sus leyendas, y hoy nos trasladaremos a recrear una alegre historia de fútbol, del club deportivo que identifica a la ciudad y que fue creado en 1919 y que apasiona hasta hoy a muchos quillotanos. Me refiero a San Luis de Quillota. Presentamos el relato Gol Quillota, futbolizado en 1980. Esta es la historia de un momento de júbilo colectivo en la ciudad de Quillota. Esto ocurrió cuando el Club de Deportes San Luis obtuvo 2 títulos en un año: el título de campeón del torneo de segunda división y el título de campeón del torneo llamado Pollagol, lo que le permitió ascender de forma automática a la primera división del fútbol chileno en el año 1980. La generación de ese tiempo experimentó la alegría de alcanzar una meta, de cumplir un sueño trazado. Aquellos jugadores, entrenadores, dirigentes que con sus triunfos enardecieron no solo a sus hinchas, sino también a una ciudad que los siguió en esta aventura. Aconteció que estos deportistas lograron despertar el interés de casi todos los ciudadanos y una multitud fue convocada al entusiasmo y ovación en torno a un balón de fútbol y la camiseta amarilla. Nos detenemos hoy en ese momento de éxito futbolístico sanluisino, unos cortos años de gloria, como otros que ha tenido el club en décadas pasadas, así también como han habido otras satisfacciones posteriores. Sin embargo, la generación del equipo del año 80 será recordada
como un equipo estelar, unos jóvenes que sobresalían con su talento futbolístico, un equipo que fue armado bajo la dirección de un gerente técnico que se llamaba Eduardo Silva y era conocido como Punto Silva. Fue él quien tuvo la misión y visión de descubrir y reunir los que llegarían a ser los campeones y luego de un intenso trabajo de 4 años consiguen su meta exitosamente, coronándose campeón del torneo de 1980, el equipo canario. Este equipo fue logrando triunfos fecha tras fecha, almacenando goles y un espectáculo en el fútbol nacional. Los canales de televisión, con sus programas deportivos, las radios y revistas, asistían a los partidos para cubrirlos y relatarlos, especialmente en el momento en que el sonido de anotación de gol hacía vibrar el estadio. De esos 11 jugadores en la cancha, sobresalían los 3 delanteros, que conformaban una especie de triada goleadora, a quienes todos llamaban las 3P, pues se les conocía como Pititore, Pindinga y Pato Yáñez, y juntos se transformaban para los apasionados hinchas en máquinas goleadoras, causando conmoción en el fútbol chileno de la época. Más aún, cuando uno de los jugadores que encabezaban la delantera del equipo celebraba los goles que hacía con una sensacional pirueta que consistía en una especie de voltereta, conocido como un rondat con voltereta atrás, espectáculo que los hinchas esperaban como parte de la celebración. Además, este mismo jugador, conocido como Pititore, obtuvo el preciado botín de oro por anotar 29 goles en la temporada. El delantero conocido como Pindinga fue el segundo protagonista de esta delantera de hazaña, y el tercer jugador de esta ofensiva goleadora se llamaba Patricio Yáñez, quien se transformó en un popular e insigne jugador recordado con cariño por los quillotanos. Pitazo final. Y llegamos ya al final de esta historia de nuestra serie Un paseo por Quillota y sus leyendas. Hasta la próxima semana. San Luis. Y ahora un desafío. Pon atención que vienen las preguntas. Preguntas con alternativas. Pregunta número 1. ¿Cuántos años cumple el Club de Deportes San Luis este año 2020? Alternativa A, 303. Alternativa B, 101. Alternativa C, 99. Pregunta número 2. ¿Cómo se le conoce a la delantera del equipo del 80? Alternativa A, 3M. Alternativa B, 2P. Alternativa C, 3P. Pregunta número 3. ¿En qué momento el Pititore hacía la pirueta? Alternativa A, al terminar un partido. Alternativa B, al hacer un gol. Alternativa C, cuando ganaba San Luis. Pregunta de investigación. Averigua en tu casa si conocen a alguno de estos famosos jugadores. Profesor Marcos Alvarado Velázquez, Escuela Nuestro Mundo. Hola, es el momento de la recomendación para leer como cada semana después de escuchar la leyenda. No estamos soñando, es verdad, el talento hecho realidad, de su humildad saltó al éxito y ahora es simplemente un crack. Un muy buen texto de hoy está dedicado solo al fútbol, de acuerdo a la leyenda que conocimos y que nos abre un abanico de títulos de libros que tienen como tema o contexto de la historia
el ambiente futbolístico. Temas como biografías de futbolistas, de entrenadores, novelas en prosa y novelas gráficas, hechos históricos del fútbol, alegres y dramáticos, crónicas, historietas, diccionarios, audiolibros, podcasts, etcétera, etcétera. Como el fútbol es un tema que está presente en muchos hogares, especialmente los fines de semana, la recomendación en esta ocasión sale a la cancha para invitarlos a llegar virtualmente hasta un exhibidor de libros que permite leer gratis y de fútbol. Encontrarán varios libros y audiolibros, historietas, revistas. Y como en La Roja o la Selección Nacional, he elegido 11 nombres o títulos que son nominados a ser partes de esta selección de lecturas. Un muy buen texto los dará a conocer en este instante junto a la dirección web donde los encontrarán. A continuación, los nominados al equipo de libros de fútbol son: número 1. Almanaque del fútbol chileno. Autor Héctor Gatica. Contiene las historias de los clubes del fútbol chileno. Nominado número 2. Chile en los mundiales de fútbol. Autor Marcelo Tapia. Contiene crónicas e hitos de la selección en 80 años de historia. Número 3. Héroes, sangre, sudor y barro. Autor Cristian Arcos. Este contiene historias de descenso y de fútbol de barrios. Número 4. Chilenos de corazón. Autor Felipe Bianchi. Es una selección de los más destacados deportistas de Chile, no solo del fútbol, sino también de todas las disciplinas deportivas. Nominado número 5. El fútbol a sol y sombra. Autor Eduardo Galeano. Estos relatos que se transforman en un homenaje desde la literatura al fútbol. Número 6. El niño que no sabía jugar fútbol. Autor Ernesto Rodríguez Abad. Este es en formato audiolibro para los más pequeños. Número 7. Poesía chilena del deporte y los juegos. Autor Floridor Pérez. Esta es una recopilación de poemas de autores chilenos dedicados a todos los deportes. Nominado número 8. Lo que el fútbol se llevó. El lado oscuro de los mundiales. Autor Nicolás Samper. Historias de malas artes ocurridas en los campeonatos del mundo. Número 9. Sara y las goleadoras, de Laura Gallego. Esta juvenil escritora de saga nos lleva entre sus líneas a ver si el fútbol y el amor son incompatibles. Nominado número 10. Marcelo Bielsa. El día que todo cambió. Autor Luis Gastón Mora Obregón. Narra su experiencia en Chile durante los 3 años y medio y el camino que marcó. Número 11. Último de los nominados. La batalla de las pioneras. Autor Rodrigo Retamal. Esta es una crónica de la primera selección chilena femenina y el difícil camino de las mujeres en el fútbol. Estos 11 títulos que hoy recomendamos como un muy buen texto están gratis para todos los chilenos y extranjeros residentes en la Biblioteca Pública Digital. Para inscribirse, ingresar con el RUT y así acceden a los préstamos de cualquiera de estos textos o audiolibros que conjugan la literatura y el fútbol. Que los disfruten y hasta la próxima semana.
Hola, les habla Roberto Silva Vigit, que junto a Francisco Manso hicimos un libro para celebrar el centenario de San Luis. El libro se llama La gloriosa historia de San Luis de Quillota, y ahí contamos los 100 años, desde 1919 hasta el 2019. Una historia de goles, de pasión, de entusiasmo, de barra, de gente que sigue a un equipo, que sigue a una camiseta amarilla. Uno puede decir que San Luis tuvo 3 grandes momentos en su historia deportiva profesional. Primero, el haber salido campeón el año 1955 por primera vez en el ascenso, y su campaña gloriosa el 57 cuando estuvimos a punto de ser campeones en el fútbol profesional. Después vino el año 80 con ese gran equipo de las 3P, que fueron naturalmente unos goleadores y unos jugadores muy caracterizados: Pititore con la voltereta, el Pato Yáñez con sus goles, el Pindinga con sus arrancadas por la esquina, en fin, un equipo de gloria. Y después naturalmente el 2015, cuando volvimos a subir a ganar el campeonato del ascenso y tener un triunfo importante en el fútbol chileno. Son los momentos grandes, los momentos clave que tiene la historia de San Luis. No hay nada como asistir a un partido de fútbol, como ver, presenciar cómo se mueven los jugadores en la cancha, lo que pasa, cómo piensan ellos el juego y cómo llegan al arco y hacen los goles y cómo todos vibramos. Pero también hay que pensar que tenemos que hacer nosotros deporte, fútbol o cualquier otro deporte, pero no solo mirarlo. Quizás cuando uno habla mucho de fútbol puede que se quede sentado. Los invito a ponerse la camiseta, a salir a la cancha, a hacer goles, defenderse de los goles, atajarlos y tratar de ser deportistas 100%. Hola, ¿cómo están? Les habla René Gatica, jugador de ese gran equipo que fue San Luis de la temporada del año 1980. Este fue un proceso que comenzó en el año 77, con muchos jugadores jóvenes, todos de la zona, dirigidos por un gran técnico de la época, don Eduardo Punto Silva. Este equipo tuvo actuaciones regulares durante los años 77, 78 y 79, pero se fue consolidando año a año y en el torneo del año 80 ya era un gran equipo y una gran realidad muchos de esos jugadores jóvenes que comenzaron este proceso. Jugadores que fueron determinantes en la temporada del año 80 para conseguir 2 títulos en el año, que fueron el torneo de apertura de la Copa Polla Gol, que se denominaba en esos años, al ganarle la final en el Estadio Nacional a Rangel de Talca por 2-1. Ya después, en el torneo oficial de la segunda división, San Luis también tuvo una actuación brillante, coronándose campeón del torneo faltando 5 fechas para que concluyera el campeonato. Fue tan maciza la actuación del equipo que lo llevó, ¿no es cierto?, a ganar en forma muy merecida este campeonato de punta a punta, donde las fortalezas que fue adquiriendo el equipo durante el torneo lo hicieron un equipo prácticamente invencible. Figuras relevantes: Patricio Yáñez, Víctor Cabrera, el Pindinga Muñoz, las 3P como se les llamó en su momento, el Pato, el Piti y el Pindinga, que fueron muy famosos en esa época, y grandes jugadores que fueron despertando, ¿no es cierto?, el apetito de clubes profesionales, quienes después los llevaron a sus equipos. Pititore Cabrera fue a Colo-Colo, Patricio Yáñez fue, ¿no es cierto?, al Betis de España, jugó también en el Valladolid, después de esa gran actuación que tuvo, ¿no es cierto?, por la selección, porque siendo un joven de 18 años fue nominado por Luis Santibáñez a la selección de fútbol de Chile y jugó la eliminatoria siendo muy joven, y fue un factor determinante, ya que en las eliminatorias para el Mundial de España él convirtió el gol del triunfo en Paraguay, en el Estadio de Defensores del Chaco, que le dio la clasificación a Chile al Mundial. Y esa clasificación a Chile y haber jugado a Patricio Yáñez siendo un jugador de la segunda división de nuestro fútbol, ¿no es cierto?, le dio el gran paso y él pudo dar el gran salto al fútbol europeo, donde fue transferido por San Luis de Quillota en una gran cantidad de dólares de la época.
Se puede decir que fue un proceso completo, muy bien llevado, con muchas cosas que hoy día no se dan, como por ejemplo que este equipo del año 80 y los años anteriores entrenaba en doble jornada en recintos de la Escuela de Caballería, se ocupaban las dunas de las playas de Concón y el antiguo Lucio Fariña Fernández. Hoy día no se ve, por ejemplo, que en esa época los jugadores, nosotros entrenábamos en doble jornada y una vez concluidos los entrenamientos, todos íbamos a la sede del club y compartíamos el almuerzo. En la tarde volvíamos a entrenar y después volvíamos a tomar once. Entonces se hizo un gran grupo, el club hizo un gran esfuerzo porque era un club que no tenía los dineros que se manejan hoy día en el fútbol. Era un club muy austero, que todo costaba mucho, pero era una gran familia. Se logró formar, ¿no es cierto?, un muy buen grupo de jugadores, un muy buen cuerpo técnico, que le dio muchas satisfacciones a la ciudad, que inyectó muchos jugadores al fútbol profesional chileno, que triunfaron a nivel nacional y algunos en forma internacional. Y eso es lo que queda, ¿no es cierto?, que le queda a la gente de la época, que siempre recuerda a este gran equipo que paseó el nombre de Quillota y el nombre de San Luis por todo Chile, y ha sido un recuerdo muy muy bonito. Espero que les guste las historias que les he narrado. Quedan muchas más, pero no nos da tiempo. Creo que ha sido lo más relevante, así que agradecido por esta oportunidad y que estén muy bien. Y estamos llegando al final de nuestro programa por hoy, pero quedan todos invitados para volver a escuchar y aprender de más historias y relatos el próximo martes a las 12 horas. Y no te pierdas la repetición de nuestro programa los jueves al mediodía. Gracias por escuchar Tu Educación, Tu Felicidad.